Muy buenas gente, hoy vamos a comentar el Omnigold 2 de Spider-Man titulado Si este es mi destino, que continúa y finaliza la etapa de Lee y Ditko. Este tomo contiene los números de The Amazing Spider-Man del 20 al 38, el anual 2 de la colección y los números 16 y 17 de la colección de Daredevil. En este tomo encontraremos la creación y aparición de nuevos personajes de la mitología del arácnido. Entre ellos encontraremos al Escorpión, un villano creado como resultado del odio de Jonah Jameson para destruir a Spider-Man. Dicho villano pondrá en apuros a nuestro héroe arácnido hasta el punto que veremos una encarnizada pelea entre ambos personajes en donde Spider-Man será llevado al límite para poder detener al villano. También tendremos la aparición de Spencer Smythe, un científico que le ofrecerá a Jonah Jameson la posibilidad de atrapar a Spider-Man a través de su primera creación de robot cazaarañas, donde de nuevo veremos a Spider-Man a punto de ser derrotado por dicha máquina en un enfrentamiento en el que sus poderes no serán suficientes y tendrá que hacer uso de su inteligencia para derrotar a dicha criatura mecánica. Otros villanos que harán aparición en este tomo será el Hombre Ígneo o el Meteoro, además de tener el regreso de algunos villanos ya presentados como el Doctor Octopus, Kraven el Cazador y Mysterio. Quiero destacar especialmente el regreso de Mysterio, que regresará a través de una historia donde jugará con la psicología de Spider-Man para hacerle creer a nuestro héroe que se está volviendo loco, una historia revolucionaria en su día. Aunque si hay una historia a destacar especialmente es el arco argumental de la trilogía del Planeador Maestro, contada en los números 31, 32 y 33 de la colección. En dichos números nos contarán que la tía May cae enferma debido a un envenenamiento por radiación en la sangre a causa de una transfusión que le hizo Peter en números anteriores. Dicho envenenamiento llevará a la tía May al borde de la muerte. Es aquí donde veremos a Peter en una frenética búsqueda por salvar a su tía May, creando un suero que le permitiría limpiar la radiación de la sangre de tía May gracias a la ayuda del Dr. Connors. Sin embargo, un componente clave para dicho suero, el isótopo 66, será robado por una banda criminal bajo las órdenes de un misterioso jefe llamado el Planeador Maestro. Es aquí donde veremos a un furioso Spider-Man en la búsqueda de dicha banda criminal y en donde llegaremos al clímax de la historia en el mítico Amazing Spider-Man 33, donde veremos unas viñetas que marcarán la mitología de Spider-Man para siempre. Será en el final de este arco argumental que se producirá la ruptura definitiva entre Peter y Betty Brant y donde Ned Leeds le pedirá matrimonio a Betty. Seremos testigos también de cómo avanza la trama del Duende Verde y el misterio detrás de su identidad secreta, que se nos ha ido ocultando a lo largo de esta etapa y que no se nos desvelará hasta números posteriores cuando Ditko se marche de la colección. También podremos ver cómo crece Peter y cómo avanza su vida, y es que en el Amazing Spider-Man 28 veremos cómo Peter deja el instituto y comienza su vida universitaria. Es aquí donde nos presentarán un nuevo reparto de secundarios en la Universidad de Peter, donde veremos las primeras apariciones de los personajes de Gwen Stacy y Harry Osborn, quienes tendrán en sus inicios una personalidad y un papel muy diferentes en la vida de Peter del que veremos en futuros números y en futuras etapas. También nos iremos acercando poco a poco a ver la primera aparición y aspecto de Mary Jane, donde a lo largo de la etapa de Ditko veremos que a pesar de la insistencia de tía May para que Peter y Mary Jane tengan una cita a ciegas, estos dos no coinciden nunca. Sin embargo, tendremos una pequeña pista del aspecto del personaje a través de una viñeta donde Betty Brant y Liz Allan se encuentran a Mary Jane en casa de Peter, quedando asombradas de la belleza de Mary Jane a pesar de que no podemos ver su aspecto. En este tomo podremos ver también la primera aparición del personaje de Norman Osborn, donde conforme avanzan los números veremos que Osborn guarda un misterio que no se nos desvelará hasta pasada la etapa de Lee y Ditko en números posteriores. Tendremos también el anual 2 de la colección de The Amazing Spider-Man, donde veremos la primera interacción de Spider-Man y el Doctor Extraño en una aventura donde ambos personajes tendrán que hacer equipo para enfrentarse a un siniestro mago llamado Sandu que quiere hacerse con la vara de Watum. Tanto Spider-Man como el Doctor Extraño son personajes co-creados por Steve Ditko y es en esta historia donde veremos el distintivo estilo del autor en su máximo esplendor. En este tomo también está recopilada la historia en la que se encuentran por segunda vez Spider-Man y Daredevil en los números 16 y 17 de la colección de Daredevil. Dichos números están dibujados por John Romita Sr., quien era el dibujante de la colección de Daredevil en ese momento. Esto no es ninguna casualidad, pues Stan Lee hizo que Spider-Man interactuara en la colección del Hombre Sin Miedo para ver qué tal se le daba a Romita dibujar a Spider-Man, ya que Lee se olía que Ditko acabaría dejando la colección del arácnido y tenía que buscar un sustituto por si esto ocurría. En resumen, un tomo de una lectura muy entretenida y disfrutable, donde a diferencia del tomo anterior en el que teníamos unas primeras historias más densas y tediosas, pues estaba dando forma al personaje, aquí ya tenemos la colección con unos personajes bien asentados y donde tendremos historias muy buenas y épicas en las que veremos incluso cómo maduran algunos personajes. También quiero recalcar que se nota la mayor implicación de Ditko en la parte final de su etapa, donde incluso podemos verlo aparecer en los créditos como dibujante y argumentista, quedando Stan Lee acreditado únicamente como guionista. Además de que conforme vas leyendo los últimos números de su etapa, podemos ver cómo Peter va adquiriendo un carácter menos sociable y más antipático que en los primeros números de la colección debido a la personalidad que le estaba dando Steve Ditko basándose en sí mismo. Y esto, bajo mi punto de vista, no es algo muy bueno y hubiese acabado lastrando la serie si Ditko hubiese seguido en la colección. Por ello, la entrada
de Romita Senior a la serie dio un plus a la colección, dando un carácter más simpático a Peter y su reparto de secundarios, además de dotar algo más de luz a la serie que se estaba oscureciendo. En conclusión, estamos ante un tomo que pone fin a la etapa con los autores originales del Arácnido, donde veremos al personaje de Peter madurar, encontrándonos con historias muy épicas y recordadas por siempre entre los fanáticos del personaje. Como recomendación final, si os habéis leído esta etapa al completo, os recomiendo el podcast de Sala de Peligro, donde comentan toda esta primera etapa del personaje de Spider-Man con mayor profundidad. Nos vemos en próximas reseñas y un saludo.